Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy lunes 29 de octubre, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra le da la más cordial bienvenida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy, como cada lunes, frente a nosotros, la Sagrada Escritura, para vuestro programa favorito, Bellas Palabras de Vida. Hoy quiero llevarte a Primera de Corintios y capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1 y del versículo 1 en adelante. La Biblia Reina Valera tiene como subtítulo Proclamando a Cristo crucificado. Vamos a tomar estas bellas palabras de vida para la vida de nosotros. Amén. Te vuelvo a repetir, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidades y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuavizadas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y del poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Démosle la gracia al Padre, al Hijo y al su Santo Espíritu por su preciosa, eterna y bendita palabra que hoy pone en nuestros corazones. Una palabra expresada por el apóstol Pablo al pueblo de Corintio, que hoy la tomamos específicamente para cada uno de aquellos que necesitamos de esta divina palabra, de esta divina protección. La palabra nos protege. Hay muchos que a veces no comprenden ni entienden, porque no conocen la vida espiritual de cada uno de nosotros, ¿cierto? Solamente Dios es el que pesa los espíritus, podemos decir de esa manera. Él conoce el estado de cada uno de la vida espiritual. Y hoy queremos expresarlo a través de esta palabra, estas bellas palabras de vida, y le he puesto como título al mensaje: ¿qué es un santo? ¿Qué es un santo? Al comenzar podríamos hacernos la primera pregunta: ¿cuáles hombres o mujeres son santos según la palabra de Dios? No según el hombre, no según la organización o la religión que proclame santo. La Santa Biblia, que todos sabemos que es la palabra de Dios, nos dice claramente cuáles hombres y mujeres pueden ser considerados santos. Establece los requisitos para tener tan distinción y da todas las instrucciones necesarias para vivir en santidad
pero debemos adorar u orar a los santos. Muchísimas preguntas. Hoy este mundo de este siglo XXI, y no este siglo, sino en los siglos pasados, muchos han caído en la idolatría. Muchísimas rodillas se postran delante de sus santos, que no son santos según la Sagrada Escritura. Por eso que estos versículos que hemos leído nos llevan a meditar en el mensaje, en estas bellas palabras de vida en este día. Dice en el versículo 5 de 1 Corintios 1, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es el hombre que ha puesto imagen, es el hombre que ha puesto santos. Sabemos que muchas religiones, amados hermanos, amigos, enseñan a honrar de diversas maneras a personas ya fallecidas. Muchos le prenden vela, algunos hoy hacen velatones. Hoy no te sorprenda cuando dicen hagamos una cadena de oración, porque tú no sabes con quién te estás uniendo a esa cadena de oración, porque son cadenas de rezo. Y cada persona, muchas veces veo por distintos medios que le piden favores y hasta hacerle ciertos sacrificios a aquellas personas, etc. Muchos llegan a pensar que los muertos pueden venir del más allá y comunicarse con los seres vivos. Pero, ¿qué dice la Biblia de todo esto? ¿Es algo prohibido el tener ese tipo de creencia? ¿Podemos ser santos? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer un santo? Hoy me podría decir que en este breve estudio bíblico trataré por lo menos de dar respuesta a estas cosas, a estas preguntas, y a las que más nos deberían interesar, que es un santo y cómo ser ante los ojos de Dios santo, ¿cierto? Sin importar tu religión, hoy te invito a escuchar y a hacer posible que al final del mensaje tú también puedas compartir con tus propios medios sociales y hagas un aporte expresando tu opinión por medio de un comentario. ¿Cuál es el concepto bíblico de un santo o santa? ¿Y cómo se logra? Veamos quiénes son los santos o santas según la palabra de Dios, la palabra sagrada, la Sagrada Escritura. Podemos leer quizás otros libros, pero no es la Sagrada Escritura. ¿Cómo se puede llegar a hacerlo? Y para ello es necesario primero saber cuáles son los requisitos que pone la Biblia. Luego, cuál es el significado de la palabra y sus distintos usos. Esa es la única forma de conocer la verdad sobre este tema tan importante, aunque la mayoría de las personas ignoren dicha importancia. Tiene una verdadera importancia, diría yo. En verdad, ¿quiénes son santos según la Biblia? Respondemos todas las preguntas por medio de algún versículo bíblico
que encontramos en un breve estudio bíblico que encontramos en el blog de algún amigo, donde lo primero que se refiere es la palabra santo según su etimología. La palabra santo es del origen griego. Se escribe H-A-G-I-O-S. Podríamos leerle Agios, cuyo significado es consagrado a Dios. En la Biblia se le aplica a todas las personas apartadas para Dios, tal y como podemos ver en gran cantidad de pasajes bíblicos. Por ejemplo, vamos al primer pasaje bíblico, que es Hechos 9:13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías ha recibido, queremos recordarte en Hechos capítulo 9, versículo 13, o en el versículo anterior del 13, podemos verlo, verificarlo inmediatamente en la Sagrada Escritura. Vamos a poner del versículo 13, cité yo, del 11 para adelante. Aleluya. El Señor, versículo 11, el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí es lo que hemos leído anteriormente. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Amén. Está hablando de Pablo de Tarso, cuando el Señor tocó su corazón. Aconteció en Hechos capítulo 9, versículo 32. Vamos a ir más adelante. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Amén. Tercer ejemplo, que está en Hechos 26. Vamos a ir al capítulo 26, versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los maltrataron, yo di mi voto. El apóstol Pablo está declarando, y esto es precisamente lo que hice, podríamos decir, en Jerusalén. No solo encerré en la cárcel a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. En Filipenses 4:21 dice la palabra del Señor: saludo a todos los santos en Cristo Jesús. ¿A qué santos se está refiriendo el apóstol? ¿A los que están en el colgado? ¿A los que están en una estatua? Imposible, ¿cierto? Porque me meditaba
en el día de ayer sobre esto y decía, cuando uno saluda a una persona y no le responde, no le dan deseo de volverla a saludar nuevamente si la encuentra en otra oportunidad, porque no responde a los saludos. Ahora, cuando uno saluda a alguien es porque va a tener una respuesta de esa persona. ¿Cómo puede a él escrito de esta manera? Saludo a todos los santos en Cristo Jesús. Se está refiriendo a todos los separados, los escogidos, los que le han consagrado la vida a Cristo. En 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2 dice claramente, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados ser santos, por todo lo que en cualquier lugar invoquen en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La vida de los santos y recomendaciones a los creyentes. La vida de los primeros creyentes, amados hermanos, entre comillas, los santos que menciona la Biblia, la Sagrada Escritura, era una vida de armonía y de colaboración entre hermanos en la fe. Es verdad que como todos seres humanos tenían sus diferencias, pero los unía un solo propósito en la vida, y este era el hacer la voluntad de Dios y todo lo que eso suponía. En la Biblia son muchos los ejemplos de la verdadera vida cristiana que vivían los llamados santos, todos los redimidos por su fe en Cristo Jesús. Las cosas que hacían y las que podían provocar por medio de su fe. Podemos ver, por ejemplo, lo que podía pasar cuando oraban todos unánimes juntos. Hechos capítulo 1, versículo 14. Vamos rápidamente. Todos estos perseveraban unánimemente en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó y en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, continuemos, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en la que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judá, que fue guiado de los que prendieron a Jesús. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este puso con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron. Relata lo que le pasó a Judas públicamente dentro de toda su hermandad. La manera en que los primeros cristianos compartían entre ellos lo poco y lo mucho que tenían. Hechos capítulo 2, versículo 45. La forma en que encargan diáconos que administren las necesidades del pueblo de Dios en el capítulo 6.
diáconos. Como el apóstol Juan testifica que ellos hablan de lo que tienen conocimiento o han visto en Primera de Juan capítulo 1, versículo 4. Primera de Juan capítulo 1, versículo 4. En otras palabras, Él nos dice que tiene calidad moral para doctrinar sobre lo que es ser un verdadero creyente en Dios. Sabiendo que la fe sin obra es muerta, recordemos cuando el apóstol Pablo instruye para la elección de líderes en la iglesia. El perfil es de personas que más que ser redimidos por Dios mediante su fe en Jesucristo, también son personas que por sus obras testifican que en verdad viven una vida en santidad. Para recordar y enseñaros a muchos que andan por el mundo viviendo y predicando en el error, ya que conocen la verdad, lo verdadero y los verdaderos fundamentos de la fe según como los podemos ver en la palabra de Dios. No se le ora a los santos que han muerto, solo se le ora a Dios. Y al pedirle cualquier cosa, lo hacemos en el nombre de su Hijo. Juan capítulo 14, versículo 13. Los santos estamos en la tierra y no podemos orar pidiendo por alguien. Los hombres o mujeres de fe que ya no están entre nosotros, perdón, se localizan en un lugar de descanso, esperando el día de la resurrección, y nada pueden hacer por nosotros. Me recuerdo del rico que murió juntamente con Lázaro, que quería pedirle al padre Abraham que le mandara un ángel o alguien le mandara a decir a sus hermanos que no llegaran al lugar donde él estaba. Amén. Es hermoso relatos bíblicos que nos abren las puertas del conocimiento. Cuando algún hermano siempre nos escribe pidiendo que aumente, lo ayudemos en su vida espiritual, es porque no leen realmente la Sagrada Escritura, no le dan tiempo a la palabra de Dios, porque la palabra es la que habla, la palabra es la que nos da el crecimiento espiritual. Si aquel rico muerto podía al bajado, como dicen que se puede hablar con los muertos y que los muertos conceden, él se personaría a sus hermanos. Pero no es así, le pide a Abraham. Anteriormente le pidió que Lázaro le mojara la punta de su dedo, sus labios. La Sagrada Escritura es la que nos abre el entendimiento. Es la sabiduría de Dios disponible para cada uno de los seres humanos. Amados hermanos, podemos decir, y amigos, que un santo es aquella persona que vive una vida en santidad ante los ojos de Dios, el que en realidad está viviendo la nueva vida en Cristo Jesús. Hoy, en estas bellas palabras de vida, nos queda bien claro qué es un santo. Así que termina con tu idolatría, termina creyendo fundamentos huecos, palabras que no llenan tu necesidad espiritual.
¿Cómo es posible que tú prendas una candela a una imagen y no hagas nada por tu vida especial, espiritual? No haya un compromiso con Dios a través de Cristo Jesús. Que tú puedas reconocer el estado que te encuentras en esta hora. La Biblia dice que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos del reino de Dios. Pero Cristo vino para una reconciliación con nosotros, con toda la humanidad. No con los que se portan bien o son buenos, entre comillas, para la sociedad, para todo. No es porque unos han pecado más, otros menos. Pecado es una ofensa a Dios y tiene un castigo el pecado. Pero tenemos una gran posibilidad que nos da el Señor de un arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento tiene que ser genuino. Tú no necesitas un santo, tú no necesitas una candela, no necesitas un velatón, tú no necesitas una cadena de oración. No, tú lo que necesitas es escudriñar las Escrituras y vas a descubrir lo mismo que hemos descubierto en este día. ¿Qué es un santo? Hoy te dejo toda esta palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús para tu vida espiritual, para que no sigas cometiendo más errores que a futuro no te llevan a tener una buena relación con Dios. No hay esa armonía que existía en la Sagrada Escritura con los santos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, le decimos gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por este día maravilloso que has puesto en nuestras vidas y para poderte llevar estas bellas palabras de vida con este pequeño estudio de quién es santo. En el poderoso nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, te decimos amén y amén. Nos vamos a despedir de este día. Dame con esta alabanza, dame santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios, dice su Sagrada Escritura. Amén. Dame santidad, te pido hoy, Señor. Quiero verme en tu reflejo, quiero brillar. Ven conmigo ahora y vamos a pasear. Anhelo conocerte aún más. Y tengo que hacer saber que tú vives dentro de mí, que ya no seré jamás lo que un día fui. Dame santidad, Señor, dame santidad, te pido. Quiero que te viene en mí. Dame santidad, dame santidad, Señor, dame santidad, te pido. Lléname de tu amor, dame santidad. Llena ahora este vacío que hay en mi interior con tu río de esperanza. Ahoga este dolor y tengo que hacer saber que tú vives dentro